Muy buenas tardes. Soy Miguel Agustín Romero Moret. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara y soy profesor invitado por el doctorado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cada semestre imparto un curso, un seminario que está centrado en la investigación en el terreno de la filosofía. Y la experiencia a lo largo de varios semestres ha sido sumamente enriquecedora. El propósito de mi curso no es exactamente enseñar cómo construir un objeto de estudio en el terreno de la investigación, pero sí más bien impulsar la comprensión de cómo se piensa o cómo se razona en el terreno de la filosofía. Es decir, cómo pensamos en el terreno de la lógica o en el terreno de la fenomenología o de la hermenéutica o de la dialógica. Estas palabras pueden parecer un poco extrañas. No lo son tanto, son maneras mediante las cuales nos acercamos a las cosas. Nuestra percepción de la realidad pues es una percepción que no ocurre siempre de la misma manera y en la historia del pensamiento se ha ido mutando de una forma a otra. El hecho es que nuestro conocimiento de la realidad siempre ha estado requiriendo cierto tipo de habilidades, sobre todo habilidades de pensamiento. A veces son habilidades de pensamiento lógico, lo que nos permite identificar algunos razonamientos que están bien construidos o razonamientos que son formalmente válidos y nos permiten distinguir esos razonamientos de otros que aparentemente están bien construidos, pero que en verdad no son más que razonamientos falaces. Otras veces, en el propio estudio de la filosofía, descubrimos que en la comprensión de las cosas necesitamos fundamentalmente hacer dinámicas de diálogo. Es como conocer la realidad a partir del punto de vista del otro, en la búsqueda colegiada, en la búsqueda colectiva de la verdad. Así se realizó desde los primeros momentos en la historia del pensamiento y todavía continuamos en búsquedas que tienen carácter colegiado. Y por ello siempre existen grupos en todas las organizaciones sociales que están interesadas justamente en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de la certeza de manera cotidiana. Es un conocimiento por la vía de lo dialógico. Pero también hemos aprendido en la historia del pensamiento que hay necesidad de mantener cautela, como mantener cautela en nuestra comprensión de las cosas para no cometer vicios, imprecisiones o de plano caer en falsedades. Entonces nos preguntamos por las cosas, por los conceptos, por las realidades, ¿por qué las cosas son así? ¿Cuál es el sentido de lo que ocurre? Y entonces desarrollamos un pensamiento de orden crítico o de orden analítico. En esta búsqueda de las cosas, bueno, pues adoptamos actitudes de expectativa, como los niños cuando están preguntando a los papás, ¿qué es esto, papá? ¿Por qué las cosas son así? Es un pensamiento como mirada con extrañeza ante las cosas, ante la realidad, mirar con extrañeza las cosas. Y en esa expectativa hay necesidad de hacer como una especie de suspensión de todo aquello que ya sabemos, de lo que oímos, de nuestros sistemas de creencias preliminares, porque si no asumimos que el conocimiento está en el área de lo oscuro, en el área de lo desconocido, entonces estaremos siempre con una certeza muy básica, centrada en un conocimiento cotidiano, que no siempre es suficiente para vivir, menos es suficiente para la ciencia. Entonces, en nuestro contacto con la gente y con la realidad, la actitud del filósofo es siempre la búsqueda
de los significados, de los significantes, de los símbolos, de aquello que está tras bambalinas, de aquello que no podemos ver como en una primera percepción, como en una primera apariencia, sino aquello que está oculto, lo que está detrás de las palabras, de las cosas, de las imágenes, de los mensajes de los medios de comunicación o de las redes sociales. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se está diciendo de mayor profundidad? Porque si no aprendemos con profundidad las cosas, nos quedaremos siempre en la superficie. Esto significa desarrollar habilidades de pensamiento lógico, de pensamiento analógico, de pensamiento hermenéutico, de pensamiento dialéctico. Y este conjunto de habilidades que tienen su origen en la filosofía tienen naturalmente una aplicación a todos los campos de la ciencia, pero a todos los campos de la vida, aún de la vida pragmática. Es decir, saber pensar para la industria, saber pensar para la empresa, saber pensar para las organizaciones no gubernamentales o para las organizaciones gubernamentales, o saber pensar para los partidos políticos, saber pensar para la vida cotidiana. Si no tenemos ese acervo de pensamiento lógico, claro, distinto, preciso, si no sabemos usar el lenguaje, si no distinguimos entre conceptos, entonces caemos en falsedades, en postverdades, como se dice ahora, o creemos todo lo que nos digan. Es esa la idea, pero para desarrollar estas habilidades necesitamos volver a la escuela. Sí, tal vez no a la primaria, pero sí necesitamos reciclarnos, restaurarnos, reconstruirnos, y hay que volver. Y el momento, para quien ya tiene un mínimo de formación, bueno, pues los doctorados y las maestrías son una estupenda opción. Se trata de opciones de vida, de proyectos de vida. Se trata de maneras de insistir, de profundizar, de diseñar, de construir, de imaginar. Y una de las opciones son los posgrados en filosofía. Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo? Esto de la filosofía es como tan antigua, como tan vetusta, como ¿quién estudia filosofía ahora? Al parecer solamente en los seminarios, o al parecer ya ni en los seminarios. Bueno, no es así. Una universidad, si quiere ser universidad, tiene estudios de humanidades. De lo contrario, pues es una institución puramente tecnológica, pero las humanidades, el regreso al hombre y el regreso a la humanización de todos los ámbitos de la vida productiva y de la vida cotidiana. ¿Dónde puede uno desarrollar estas habilidades de pensamiento de manera profunda, con textos, con lecturas, con esa posibilidad de hacer una reconfiguración de las cosas cada vez que hay un nuevo ítem de información que nos llega a nosotros en los posgrados, en los doctorados, en el doctorado en filosofía? Esta es una opción. Bueno, finalmente les comento, yo lo he visto ahí en el propio trabajo cotidiano con los estudiantes. Son de disciplinas de distinta naturaleza y todos ellos encuentran vehículos para profundizar en sus propias habilidades con el apoyo de la filosofía. Entonces, a mí me parece que es como una opción de vida, es un proyecto de vida. Ojalá que a ese proyecto de vida de superior profundidad y de superior alcance social, muchos se sintieran convocados.